Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos Razones para la abnegación, la Escuela de Cristo por Thomas Manton. Comencemos, amados hermanos. Vengo a tratar algunas razones con la aplicación más eficaz. Es deber de todos los que quieren ser discípulos de Cristo negarse a sí mismos. Lo demostraré con varios argumentos. Primero, no podemos conformarnos de otra manera a nuestro gran Maestro. Jesucristo vino del cielo con el propósito de enseñarnos la lección de la abnegación. Su nacimiento, su vida, su muerte fueron un modelo de abnegación. Su nacimiento fue un gran paso del seno de Dios al regazo de la Virgen, una gran condescendencia. Por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Segunda de Corintios 8:9. Nadie puede negarse a sí mismo tanto como lo hizo Cristo, porque nadie era tan rico como Él. Podemos hablar de rebaños y manadas, y de los pobres adornos y provisiones de una vida frágil, pero Él poseía una felicidad y gloria perfectas en la naturaleza divina. Él era rico en verdad. No necesitaba tener el respeto de la criatura para ser más feliz. Él era el Señor de la gloria y el heredero de todas las cosas. Sin embargo, cuando fue así de rico, se hizo pobre. No solo se sometió a la ley y a la condición abyecta de la criatura, sino que vino de manera pobre y miserable, no con pompa, no con un carruaje principesco. Tan pronto como tomó nuestra naturaleza, quiso tener un sentimiento de nuestras necesidades y miserias. Por lo tanto, nació de una manera mezquina y oscura. Nacido de una madre pobre en un lugar pobre, envuelto en pañales baratos e indignos, el Hijo de Dios, el heredero de todas las cosas, el Señor de los ángeles, es arrojado entre las bestias en un establo. Cristo no vendría con pompa, sino con escasa provisión y mobiliario, para poner en desgracia la grandeza y valentía mundanas. Derribaría el ídolo del mundo, no solo por su poder, sino por la elección de su vida. Y como su nacimiento, así fue su vida. Estuvo lleno de dolores y trabajos. Cristo no fue un hombre de placeres, sino un hombre de dolores. El apóstol dice: Cristo no se agradó a sí mismo, Romanos 15:3, ni en la elección de su propia vida, ni en ningún deleite que pudiera proponerse para su propio beneficio y ventaja. Él era bastante feliz sin ellos, incluso así en su muerte. Si alguien tenía razón o causa para amar su vida natural, ese era Jesucristo. Su alma moraba con Dios en una comunión de la que nosotros no somos capaces. Sin embargo, Él se entregó a sí mismo para redimirnos del mundo presente. Gálatas 1:4. Es ridículo profesar que Jesucristo es nuestro Maestro y no conformarnos a su ejemplo. No tenemos razón para ser más tiernos y delicados con nuestros intereses de lo que fue Cristo. ¿Qué es nuestro yo en comparación con el yo de Cristo? Somos pobres criaturas bajo una ley. Cristo era Dios sobre todo, bendito por los siglos. Romanos 9:15. El discípulo no está por encima de su maestro, ni el siervo por encima de su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Mateo 10:25. No debemos murmurar. No podemos ser peor utilizados de lo que fue Cristo. No tenemos por qué quejarnos si nos vemos reducidos a una túnica basta cuando recordamos los pañales de Cristo, ni quejarnos de una cama dura o de una prisión cuando Cristo yacía en un pesebre. Ciertamente, una pobreza inocente es más cómoda que toda la pompa del mundo si tan solo eligiéramos lo que Cristo eligió. Cristo fue un modelo de sufrimiento desde la cuna hasta la cruz. Aquellos que se acarician a sí mismos en todos los deleites del mundo parecen profesar otro amo que Cristo. Segundo, esto ha sido practicado,
no solo por el maestro, sino por todos los compañeros de la misma escuela. Cristo puso la primera copia, y todos los santos han escrito después de ella, algunos mejores, algunos peores, porque ninguno de nosotros vive para sí, y nadie muere para sí. Porque si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Romanos 14:7. En el contexto, el apóstol habla de la diferencia entre creyentes débiles y fuertes. Algunos débiles, algunos fuertes, pero todos están de acuerdo en esto. Ninguno de nosotros, ni siquiera uno que ha entregado su nombre a Cristo, es lícitamente egoísta. Nadie vive para sí mismo. El ejemplo de los santos debe ser considerado para que no pensemos que excede la capacidad de la criatura y que solo Cristo podría practicarlo. Vemos que los hijos de Dios, aquellos entre ellos que han hecho el mayor progreso en la escuela de Cristo, han tenido los pensamientos más bajos acerca de sí mismos. Pablo fue un apóstol glorioso, y sin embargo, en un pasaje dice que era el mayor de los pecadores, Primera de Timoteo 1:15, y en otro que era menos que el más pequeño de todos los santos, Efesios 3:8. Uno podría pensar que Pablo, con más congruencia en su discurso, podría haber dicho, el mayor de los santos y el menor de los pecadores, pero dice, el mayor de los pecadores y el menor de los santos, no para disminuir la gracia, sino para disminuir el yo y ponerlo en desgracia. Los mejores estudiantes de esta escuela aborrecen la vanidad y el egoísmo. Así como las ramas cargadas dejan caer la cabeza y se doblan hacia abajo, así hacen los hijos de Dios que han sido más fructíferos en la vida cristiana. Así como el sol proyecta menos sombras cuanto más alto está, así también el egoísmo. Tercero, Jesucristo puede exigirlo con justicia. Todos los ídolos del mundo lo esperan de sus devotos. En la naturaleza somos conscientes de que todos los aspectos de los poderes divinos son encomiables por la abnegación. Lo vemos en los paganos. Cuando Baal callaba, sus sacerdotes se hacían incisiones. Primera de Reyes 18:28. Se cortaban a su manera con cuchillos y lanzas, de modo que la sangre brotaba a borbotones. Para complacer a su ídolo, no escatimaban su propia sangre. Así que esos hipócritas, vean qué liberales son. ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Miqueas 6:6-8. Pensaban que no era abnegación suficiente separarse de un animal en sacrificio. Idearon algo más costoso. Todos sus rebaños y manadas, sus hijos, el fruto de su vientre, toda su sustancia. Y nosotros nos engordamos y nos alimentamos a nosotros mismos y no podemos negarnos a nosotros mismos por Cristo. Véase el ejemplo de los ídolos espirituales, cómo los hombres mundanos y carnales pueden negarse a sí mismos para alcanzar sus fines. Se levantan temprano, se acuestan tarde, comen el pan de la tristeza. Salmo 127:2. Pueden negarse a sí mismos el sueño, el alimento y el descanso, todo en una devoción a los intereses mundanos. Priva a su alma de todo bien. Eclesiastés 4:8. No hay fin para su trabajo. Con una paciencia incansable, gastan sus fuerzas en vanas actividades. Muchos hombres avaros avergüenzan a muchos hombres piadosos. La religión es algo mejor. Hará la lujuria más con ellos que el amor de Cristo contigo. La lujuria que hará que un hombre trabaje en el mismo fuego, aunque sea por algo en vano, para negarse a sí mismo el apoyo y las comodidades necesarias de la vida. Considere la tiranía del afecto mundano. Ciertamente deberíamos tener un impulso más fuerte, porque tenemos una mejor recompensa. Somos movidos a la acción con un espíritu más poderoso. Número 4. Porque el yo es el mayor enemigo tanto de Dios como del hombre. Roba a Dios su honor. El yo es una palabra cercana y querida para el hombre. Es a la vez el ídolo y el idólatra.
recibe la adoración que realiza, como el mar envía olas a la orilla y luego las absorbe de nuevo. El yo es hecho un dios y luego ese dios es hecho un ídolo, cuyo dios es su vientre. Filipenses 3:19. Todo su esfuerzo y trabajo es para alimentarse y deleitarse y exaltarse a sí mismos. El yo tiene los sacrificios y devociones que Dios requiere. El yo tiene una adoración solemne. Un hombre carnal ora, ¿y entonces qué? Hace de Dios el objeto y de sí mismo el fin, de modo que el yo es el Dios. Así que el yo tiene deberes privados y secretos, pensamientos y cavilaciones vanas, en las que nos elevamos a nosotros mismos en nuestra propia vanidad. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Daniel 4:30. En algún momento del día nos consagramos al gran ídolo del yo, para envanecernos con la vanidad de nuestro propio valor. Esta es una adoración más secreta del yo. El culto público del yo se realiza en la búsqueda del propio interés y el privado en la vanidad, cuando deleitamos y entretenemos nuestro espíritu con susurros de vanidad y suposiciones sobre nuestra propia excelencia y grandeza. Como es de Dios, así es enemigo del hombre. El yo se vuelve contra sí mismo y es su mayor enemigo. No solo los de la propia casa son sus enemigos, como dice Cristo, Mateo 10:36, sino que su propio corazón es su enemigo. La voluntad propia, el ingenio propio, son los mayores enemigos que tienes en el mundo. Un hombre no debe temer ni sospechar de ninguna criatura en el mundo, tanto como de sí mismo. Y eso, cuando más respetamos al yo. El mundo y el diablo pueden molestarte, pero no pueden hacerte daño sin ti mismo. Ningún enemigo puede hacernos tanto daño como nosotros mismos. Por lo tanto, si queremos vengarnos de los que más nos odian, debemos comenzar con nuestros propios corazones. Los hombres confían en sus corazones como sus mejores amigos y por eso son engañados. Es el mayor juicio que Dios puede imponer sobre cualquier criatura, el entregarla a sí mismo. Así que los entregué a la concupiscencia de su corazón y anduvieron en sus propios consejos. Salmo 81:12. Oh, es una triste condenación entregarse al yo. Por otro lado, la mayor conquista que puede haber es vencer al yo. Es un enemigo que difícilmente se puede dominar. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Proverbios 16:32. Es decir, aquel que es capaz de vencer al enemigo íntimo que no tiene amo, el yo, que es tan propenso a traicionarnos. Quinto, porque los que son discípulos de Cristo no son sus propios dueños. No nos pertenecemos a nosotros mismos, sino al Señor. Romanos 14:3. Nuestra voluntad no debe ser nuestra propia ley, ni nuestro provecho nuestro fin, porque no nos pertenecemos a nosotros mismos. Hay muchas relaciones entre nosotros y Cristo que nos quitan toda la propiedad que tenemos sobre nosotros mismos. No podemos decir que nuestra lengua es nuestra para decir lo que nos plazca, ni nuestras obras nuestras, ni nuestros intereses nuestros. No, tu lengua cuando hablas no es tuya, sino de Cristo. Y así, tu patrimonio cuando comercias, recuerda que no es tuyo, sino de Cristo. Tu oración, tu servicio público, no son tuyos, sino de Cristo. Recuerda, tu fuerza no es tuya cuando la estás malgastando en la lujuria y la vanidad. No es tuya, sino de Cristo. Sexto, como es el proyecto más lucrativo del mundo, debemos negarnos a nosotros mismos. La abnegación es la verdadera manera de avanzar. Deja todo lo que puedas por Cristo, no perderás nada. El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 10:39. Jesús respondió y dijo:
De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer, o hijos o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Marcos 10:29 al 30. Aunque no lo tengamos en especie, lo tendremos además en valor. Aquí tenemos paz de conciencia y en el futuro vida eterna. La mente de cada hombre, su alma, es el mismo. Perder su alma es, en verdad, perderse a sí mismo. Y cuando nos perdemos a nosotros mismos, lo perdemos todo. Cuando un hombre tiene más necesidad, las riquezas se esfuman. No se puede sobornar a la justicia divina ni evitar que el alma caiga en el infierno. Por lo tanto, si de verdad os queréis buscar a vosotros mismos, buscados en Dios. Punto 7. Porque de otra manera, el hombre no puede ser nada en la religión, ni hacer ni sufrir. Por lo tanto, debemos decidirnos a negarnos a nosotros mismos o a negar a Cristo. Antes de salir del mundo, seremos puestos a prueba. Pedro negó a su maestro porque no podía negarse a sí mismo. Todos los deberes en la religión nos ponen en la abnegación, los deberes privados en la negación de las concupiscencias y los públicos en la negación de los intereses. Por eso leemos acerca de renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Tito 2:12. En los deberes privados, siempre que vayas a orar, los deberes privados son contrarios a las inclinaciones y disposiciones del corazón, que son para la comodidad, el placer y las gratificaciones de la carne. Si no tienes abnegación, nunca traerás tu corazón a Dios en ellos. Entonces, en los deberes públicos debemos buscar oposición. Los promotores del bien público suelen estar expuestos al odio público. Cuando el diablo no puede prevalecer con instrumentos para debilitar la obra de Dios, entonces incita al mundo contra ella. Por lo tanto, quien quiera ser discípulo de Dios y de Cristo, esta es su primera lección. Este es el abecedario de la religión. Nunca digeriremos los inconvenientes de una vida espiritual hasta que nos decidamos a ella. Por lo tanto, pongan su vida en sus manos y decídanse a seguir a Cristo donde quiera que vaya. Número 8. Todos debemos negarnos a nosotros mismos, porque es una parte especial de la fe. La fe considera la misericordia de Dios en Cristo, no solo como verdadera, sino como buena, mejor que la vida y mejor que todos los contentamientos que ella nos brinda. De lo contrario, no es fe. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. Primera de Timoteo 1:15. La fe es una inclinación del alma hacia el verdadero valor. Y por lo tanto, al descansar en las misericordias de Cristo, hay una renuncia al interés. El mercader que encontró la perla rica fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Mateo 13:46. Esto es fe. Venir y negociar con Dios por su misericordia en Cristo, desprenderse de todo lo que es agradable y provechoso en el mundo, en lugar de verse privado de su gracia. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y hasta también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:26. Entonces, nuestro Señor trae la semejanza de un hombre que va a construir, y se sienta y cuenta los cargos. En la fe hay un sentarse y contar los cargos, o considerar lo que es tomar a Cristo. La gran dificultad radica en la abnegación. Como Cristo puso al joven en Mateo 19:21 a prueba, puedes dejarlo todo y seguirme. Así también nosotros debemos ponernos a prueba.
De otra manera, nuestra solicitud a la misericordia de Dios y la determinación de nuestra persuasión particular no serán más que una confianza temeraria. Todos tenemos algunas partes tiernas, y generalmente, en la primera convicción, nuestras partes tiernas son tocadas. Cuando Dios comienza a trabajar en el corazón, debemos decir: alma, te has ocupado de una manera equivocada. Hay una cosa necesaria. Sal de ese camino o nunca serás feliz. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.